Hacemos una oración. Empezamos con esta. Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a ir proyectando algunos textos, pero voy a tratar de ampliarlos un poquito. El título de la conferencia o charla o exposición es el mismo de nuestro lema: mirad que soy yo. Y sobre todo teniendo en cuenta algunas enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y San Juan de Ávila, cuando explican todo el proceso o el crecimiento de las virtudes. Entonces, esto que en general se dice de las virtudes, el texto lo tienen ahí, es el comentario de Santo Tomás a Mateo, dice: la virtud hace tres cosas. La primera es alejar del mal. La segunda, obrar y hacer obrar el bien. Y la tercera, disponerse a lo óptimo. Entonces, toda virtud, si es virtud de tipo humana, es decir, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, humildad, tiene un medio que va entre dos extremos, pero siempre puede crecer en intensidad, es decir, que la voluntad se adhiera más, cada vez más a ese bien. Entonces, siempre están estos tres pasos, por más que uno tenga, por ejemplo, la perfecta humildad, la perfecta... Siempre se puede crecer en intensidad. Estas tres cosas, ahora las vamos a tratar de explicar, aplicadas a la caridad. Y a veces se da también en otros ámbitos. Por ejemplo, uno puede pensar en la estos grados, voy a leer algo. Estos grados o niveles de intensidad en alejarse del mal, querer el bien, están en plena armonía con la noción de Dios. El año pasado habíamos hablado del humo que a veces tenemos porque fuimos criados en un ateísmo, en un ambiente donde Dios no es Dios. Y entonces la necesidad de
purificarnos de eso. ¿Ves? Y también en los grados de caridad, cuyo fin es aquello a lo cual debe tender el religioso. Es decir, tenemos que ser pobres, castos, obedientes, esclavos de María, para alcanzar la perfección de la caridad. Y la caridad siempre puede crecer. Vamos a poner algunos ejemplos de crecimiento. Ejemplo de la penitencia. La penitencia en cuanto a virtud es el dolor del pecado. Y nosotros cuando manifestamos eso con el acto de contrición, decimos, pésame Dios mío, me arrepiento de corazón de haberos ofendido. Pésame por... Y entonces ahí hay un elemento, yo me arrepiento por la pena que merezco, o porque el pecado es algo feo, es algo malo. Entonces lo rechazo y está muy bien, pero hay un grado mayor todavía. Y entonces cuando lo rechazo, no solo por el mal que se hizo y el bien que perdí, pero muchas más por el cielo que perdí, entonces por un mal que hice y por un bien que perdí, ¿no? con esa acción, pero mucho más, entonces hay una intensidad mayor que se busca y que es lo que se pide rezando también, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos, entonces yo me estoy mirando la bondad de Dios. Y me estoy arrepintiendo, el dolor del pecado, el dolor, viene no tanto por el mal que hice, por el bien que perdí, sino por la ofensa hecha a Dios. Y como Dios es infinito, siempre me puedo doler más intensamente. Entonces la penitencia, y es la práctica que intentamos hacer semanalmente, tratar de confesarnos con cierta periodicidad, lo que se busca también es que tengamos esa virtud de la penitencia. Vamos a poner otro ejemplo gráfico también, la sinceridad en el hablar. Es decir, no solo decir la verdad, sino también, no solo decir las cosas como son, sino también con cierta completez. Cuando yo tengo que dar cuenta de algo, no solo decir alguna cosa, sino lo que corresponde decir, lo que sucedió, lo que sea. Entonces, sin mutilar las cosas, sin agrandarlas, pero tampoco sin ocultar. Cuando entonces uno busca la sinceridad, el primer paso que hay que dar es no mentir, o al menos no deformar la verdad. Entonces, cuando uno va adquiriendo esa virtud, entonces lo que se busca o lo que se está buscando es eso. El segundo paso es empezar a decir la verdad, a pesar de que eso me traiga humillaciones y me traiga dificultades y complicaciones y no me guste. Bueno, pero empezar a decir la verdad. Entonces ya eso hace que, entonces, alejarse del mal, hacer el bien, disponerse a lo óptimo, que es el tercer grado, cuando la persona, precisamente animada por la caridad, es capaz de dar la vida antes que mentir, o de dar la vida por decir la verdad, como es el caso de los mártires. De tal manera entonces que tenemos esa gradación de la virtud. Dejar de hacer el mal. Entonces, a veces algunas personas se preocupan porque, claro, empiezan a trabajar una virtud y ven un montón de faltas sobre esa virtud. Pero no hay, digamos, hay que agachar la cabeza, pedir perdón y seguir adelante, porque el punto es, si estás luchando por evitar el mal, ya tenés la virtud en germen, o ya tenés la virtud en el primer paso, que es buscar alejarse del mal. ¿Se entiende esto? Ahora lo vamos a aplicar a la caridad.
y sobre todo la caridad con el prójimo. La caridad con Dios también tiene ese aspecto y son las tres etapas de la vida espiritual: la vida purgativa, la vida iluminativa y la vida unitiva. Eso lo explica San Juan de la Cruz, Santo Tomás, Santa Teresa, etc. Primer punto, entonces, alejarse del mal. El primer principio de orden ético es ese: hacer el bien, evitar el mal. Y en el Antiguo Testamento ya esto se anuncia y se dice: lo que no te gusta te hagan a ti, no lo hagas a los demás. Y en cierto modo la doctrina revelada, es decir, los 10 mandamientos, también nos están indicando esto: no matarás, no robarás, no, es decir, evitar el mal. Un tal Rabí Hillel, eso que está ahí es el texto más antiguo, el pergamino más antiguo que contiene los 10 mandamientos. El Rabí Hillel dice, como la máxima ley del Antiguo Testamento, de alguna manera representando el Antiguo Testamento, es: lo que es odioso para ti no lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la ley, lo demás son explicaciones. Y en el Nuevo Testamento, San Pablo va a decir: el amor no hace mal a nadie. E incluso va a decir, comentando el texto de Santo Tomás: el que ama a su prójimo no le hace ningún mal. Y comentando el otro texto de 1 Corintios 13:4, la caridad no obra el mal, dice la Quinate: la caridad evita todos los males. Ahora bien, el hombre no puede hacer efectivamente el mal a Dios, sino solo a sí mismo y a su prójimo. A Dios lo puede ofender, pero no le puede hacer mal. Según lo que dice en Job: si pecáis, ¿qué le hacéis? Y más adelante: tu impiedad dañará al hombre que es como tú. Por tanto, por la caridad se evitan los males que van contra el prójimo. Y en segundo lugar, se evitan los males por los que uno crea desorden en sí mismo. Y de allí entonces va a describir Santo Tomás las cualidades de la caridad, el himno de la caridad. Entonces la caridad no tiene envidia, no es jactanciosa, no se engríe, no hace el mal, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se regocija. Entonces ese es el primer paso de alejarse del mal, no al mal. Primer paso. Segundo paso: hay que obrar el bien, operatur in facit operarium. Y aquí tenemos algo que está en el Sermón de la Montaña, y que Jesús dice: cuanto quisiereis que os hagan a vosotros los hombres, hacédselo vosotros a ellos, porque esta es la ley de los profetas. Esto se llama, digamos así, comúnmente la regla de oro, es decir, aquello que da la medida, la regla de oro, la regla de oro, que es lo que da la medida de lo que se tiene que hacer, el bien que se tiene que hacer. Entonces no solo hay que evitar el mal, sino hay que hacer el bien. Uno dice: bueno, sí, ya está, sí, cierto. Pero fíjense que ya con esta actitud hay una superioridad, porque yo no busco simplemente no hacerle mal al prójimo, sino que le estoy buscando hacer el bien, estoy buscando hacer el bien, ya es distinto. Es la postura común de mucha gente que dice: bueno, yo no robo ni mato. Está muy bien, al menos para empezar estamos, no roba ni mata, pero no significa que está haciendo bien lo que tiene que hacer.
es otra la actitud. Entonces, hay que alejarse del mal, pero también hay que hacer el bien al prójimo. Hay que hacerlo positivamente. Y hay que procurar el bien. Y esto también está en la expresión del amor al prójimo. Cuando Jesucristo, preguntado sobre cuál es el mandamiento máximo, dice: escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí, como a ti mismo, vamos a escuchar una breve explicación de Lapinate sobre esto. Cuando dice como a ti mismo, no se refiere a la igualdad, es decir, amar al prójimo como me amo a mí. De modo que uno esté obligado a amar al prójimo en la misma medida que a sí mismo. Esto, si es así, iría contra el orden de la caridad. Porque uno debe preocuparse más de la propia salvación que de la salvación del otro, en cuanto al alma, ¿no? En cuanto al cuerpo es distinto porque tienen que buscar la salvación del otro, incluso a riesgo de la propia vida, de la vida corporal, pero jamás de la vida de amistad con Dios. Esta expresión, como a mí mismo, debe ser referida a la semejanza del amor. Es decir, que como nos amamos a nosotros mismos, también nosotros debemos amar al prójimo. Y esto, dice Santo Tomás, de tres maneras. Primero, en cuanto al fin, de modo que nos amemos a nosotros mismos y al prójimo por Dios. Y acá ya introduce una, digamos así, una noción distinta del amor de sí mismo, porque el amor de sí mismo también puede ser desordenado. Entonces, a veces me amo a mí mismo por mí mismo. Y no me amo como criatura de Dios. Entonces, volvemos a la charla del año anterior. Cuando uno no tiene una noción de Dios, también pierde la noción de sí mismo y también se desordena en los amores. Y nos podemos desordenar en nuestros amores. Es decir, nos tenemos que amar para Dios. Dios quiere darnos su propia felicidad y nosotros tenemos que querernos para poder alcanzar esa felicidad. De esa manera. Y al prójimo lo tenemos que amar de esa manera. Si lo amamos de otra manera, es amor desordenado. O al menos no ordenado. Si no lo amamos por Dios, para Dios. En segundo lugar, en cuanto a la forma, porque así como uno se ama a sí mismo queriendo su propio bien, así ama a su prójimo, no para obtener provecho, que es el amor de utilidad, o placer, amor de concupiscencia, sino que no quiere el bien del prójimo, sino que quiere el bien propio. Entonces acá hay otro modo en el cual como a nosotros mismos también se tiene que dar respecto al prójimo. Y esto respecto al prójimo también nos podemos desordenar. Que amamos a las personas en la medida en que nos son útiles o en la medida en que nos son agradables. Ahora, si yo amo así al prójimo, en realidad no lo amo. Porque estoy amando su utilidad para mí o para la comunidad o para otra persona, o
el placer o el gusto que me da eso. Entonces no existe un amor verdadero. Tercera manera, en cuanto al efecto del amor. Porque el amor, es el efecto del amor, atiende las necesidades del prójimo como a las propias, y que uno no hace nada ilícito por amor al prójimo, así como por amor a uno mismo. Entonces se trata de un amor efectivo, no solo de me gustaría, sería bueno, sino que el amor tiende que tender a hacerse realidad, a hacerse así como lo hacemos cuando nos levantamos, nos lavamos la cara, nos alimentamos, etc. Y hacemos un montón de todo, casi todo el día estamos haciendo cosas buenas por nosotros, para nosotros mismos. Así también tenemos que hacer respecto del prójimo. Para que esto quede claro, voy a leer un texto de el Audifilia de San Juan de Ávila. Audifilia es un libro que escribió explicando el Salmo, ¿no? Que dice: escucha, hija, mira, olvida tu pueblo y la casa paterna. ¿Se acuerdan del Salmo? Bueno, pero lo que pasa es que el de cuando dice escucha, hija, para escuchar, entonces habla de que hay que escuchar el lenguaje de Dios y no hay que escuchar los otros lenguajes. Y hace una serie de capítulos, cerca de 33 o 34 capítulos, no son muy largos, pero, digamos, densos, son densos, en los cuales va explicando cómo habla la carne, el mundo, el demonio, y cómo hay que hacer para defenderse. Si quieren alguna vez una regla de discernimiento de espíritu ampliada, acá la tienen de modo estupendo. Después habla, escucha, hija, mira. Y en esta parte de mira habla de la fe, cómo uno puede crecer en la mirada de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay, al final, cómo uno tiene que mirar al prójimo. Y entonces pone 3 capítulos, de los cuales voy a leer solo una parte. El capítulo 94. Dice, mira, tenemos que mirar al prójimo, dice, con ojos que pasen por nosotros y que pasen por Cristo. Entonces, así vamos a entender el mal que tenemos que evitar y el bien que tenemos que hacer al prójimo. Y dice así: aquel mira bien a sus prójimos, que los mira con ojos que pasan por sí mismos y que pasan por Cristo. Quiero decir, tiene un hombre trabajo cuanto a su cuerpo, tristezas, ignorancias, flaquezas en cuanto a su alma. Claro es que siente pena por el calor y el frío, le duele la enfermedad, desea no ser desechado ni despreciado por sus flaquezas, mas sufrido y remediado y apiadado. Pues de todo esto pasa él, así en sentir los trabajos como en desear el remedio de ellos, aprenda y conozca lo que el prójimo siente, pues es de la misma flaca naturaleza de él. Y con aquella compasión le mire y remedie y le sufre como que mira a sí mismo y desea ser remediado. Y así cumplirá lo que dice la Escritura: de ti mismo entiende las cosas que son de tu prójimo. Porque de otra manera, ¿qué cosa puede ser más abominable que querer misericordia en sus yerros y venganza contra los ajenos? Querer que todos le sufran con mucha paciencia, pareciéndole sus yerros pequeños, y no querer sufrir a nadie, haciendo de la pequeña mota del ajeno defecto una gran vida.
Hombre que quiere que todos miren por él y le consuelen, y él ser desabrido y descuidado para con nosotros, no merece llamarse hombre, pues no mira a los hombres con ojos humanos, que deben ser piadosos. Y recuerda el texto de los Proverbios. Abominación es delante de Dios tener peso y peso, medida y medida, para dar a entender que quien tiene una medida grande para recibir y otra pequeña para dar, es desagradable delante de los ojos de Dios. Y su castigo será que, pues él no mide a su prójimo con la misericordia que quiere que le midan, le mide Dios a él con la crueldad y estrecha medida con él, como midió a su prójimo. Por eso está escrito, con la medida que midiereis seréis medidos. Eso lo dice Jesucristo. Juicio sin misericordia será hecho al que no tiene misericordia. Texto de Santiago. Y entonces, una aplicación un poquito más práctica. En cualquier cosa que en vuestro prójimo vieres, mirad qué es lo que vos sentís y querrías que otros sintiesen de vos, si aquello os acaeciese. Y con aquellos ojos que pasan por vos, compadeceos de él y remediadlo en cuanto pudieres. Y seréis medida de Dios con una piadosa medida que vos, con la misma piadosa medida que vos mides. Según la palabra de Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Y así habréis sacado conocimiento del prójimo de vuestro propio conocimiento, y seréis piadosa con todos. Digamos, no es el ejemplo más práctico, pero a veces uno va a los baños públicos y dice, déjame cómo te gustaría encontrarme. Es decir, hacer lo mismo al prójimo, al que viene después. Lo que pasa es que a veces no te ponen los medios, entonces no hay. Pero hacer al prójimo lo que me gusta que me hicieran a mí, en esta situación. Pero, y acá viene el tercer punto, y con esto ya arribamos a la conclusión, disponerse a lo óptimo. ¿En qué sentido? No solo no tengo que hacer el mal, sino hacer el bien que me gustaría que me hagan a mí, sino que, y acá viene la gran distinción, y es el mandato de Cristo. En el caso de la caridad es amar al prójimo como yo los he amado. Este mandamiento Jesús lo define como suyo, como yo, y tiene una importancia central para la comunión con Dios y con los demás. Y también Jesús lo llama nuevo. Juan 13:34. Y consiste en amor al prójimo como Cristo nos amó. Cristo es el modelo vivo y la medida de tal amor. De allí la exhortación de permanecer en su amor. Y vamos a escuchar el comentario de Santo Tomás a ese texto. Juan 15:12. Aquí muestra con un ejemplo cómo debemos amar a nuestro prójimo, es decir, como Cristo nos amó. Ahora bien, Cristo nos amó ordenada y eficazmente. Dos cualidades de ese amor. Su amor fue ordenado porque no amó nada en nosotros sino a Dios y en orden a Dios. Y eficaz porque nos amó tanto que se entregó por nosotros. Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Así debemos amar al prójimo, de manera santa, para su bien y eficazmente, mostrando nuestro amor con nuestras acciones. Es decir, no amemos de palabra, sino de obra y de verdad. Acá simplemente una aclaración.
no amó Cristo nada en nosotros, sino a Dios y en orden a Dios. Es decir, que siempre Jesús tenía sus ojos puestos en nosotros como criatura de Dios, como aquel que es llamado a compartir la bienaventuranza y la felicidad eterna. Y por eso nos amó también en orden a Dios, para que podamos alcanzar a Dios. Y vamos a hacer ahora la lectura también de San Juan de Ávila, de la Audifilia, que es un poquito más largo, pero me parece de mucho provecho. Tenemos que mirar al prójimo, no solo con ojos que pasen por nosotros, sino cómo Cristo lo mira y estima. Como mirándoos a vos, mirasteis a los prójimos con ojos humanos, así mirando a Cristo lo miraréis con ojos cristianos. Porque quiero decir con los ojos que Él nos miró. Porque si Cristo mora en ti, sentirás de las cosas como Él sintió, y veréis con cuánta razón estás obligada a sufrir y amar a los prójimos, a los cuales Él amó y estimó como la cabeza ama a su cuerpo, y el esposo a su esposa, y como hermano a su hermano, y como amoroso padre a sus hijos. Suplicad al Señor que os abra los ojos para que veáis el encendido fuego de amor que en su corazón ardía cuando subió en la cruz por el bien de todos, chicos y grandes, buenos y malos, pasados y presentes y por venir, y por los mismos que le estaban crucificando. Y pensad que este amor no se le ha resfriado, mas si la primera muerte no bastara para nuestro remedio, con aquel amor muriera ahora que entonces murió. Y como una sola vez se ofreció al Padre en la cruz corporalmente por nuestro remedio, así muchas veces se ofrece en la voluntad con el mismo amor. Es decir, que en la voluntad de Cristo se conserva y se realiza el deseo de dar su vida de nuevo por cada uno de nosotros. Porque según dice el refrán, quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a su can. Entonces, ¿qué tanto os parece que querrá un amador de Cristo a sus prójimos? Y entonces acá empieza a aplicar este refrán. Si yo quiero una persona, me va a empezar, a veces pasa entre los muchachos, que le empieza a gustar una chica que tiene un perrito de esos chatos que son horribles, y sin embargo, bueno, pero ya le empieza a gustar. Bueno, si uno empieza a mirar al prójimo con ojos de Cristo, entonces también nos va a gustar los perritos con nariz chata, que son cuerpo místico de Él, y que así dicho el mismo Señor por su boca, que el bien o el mal que al prójimo se hiciere, el Señor lo recibe en sí mismo. Y de considerar profundamente estas palabras, viene el buen cristiano a conversar con sus prójimos con una reverencia profunda y amor entrañable, y mansedumbre blanda para los sufrir, y vigilante cuidado de no enojarlos ni dañarlos, antes aprovecharlos y alegrarlos, que le parece que con el mismo Cristo conversa, pues a Él miran ellos, de los cuales se tiene en su corazón por más esclavo y más obligado a aprovecharlos que si por gran suma de dinero fuera comprado. Esto es impresionante porque en algunos casos, ¿se acuerdan del famoso caso del reportero, del periodista que quería hacer una entrevista a Madre Teresa? Entonces estuvo viviendo, mirando varios días el lugar, qué sé yo, y entonces en un momento de sinceridad le dice: yo
esto no lo haría ni que me paguen millones de dólares. Y Teresa le dice, yo tampoco. Pero lo hace por otro motivo, que es superior. Mirado el precioso precio que Jesucristo dio por un hombre cuando con su preciosa sangre lo compró en la cruz. ¿Qué debe hacer ese tal sino ofrecerse todo a su servicio de Cristo, deseando que se ofrezcan cosas en que enseñe su agradecimiento y su amor? Entonces, a veces pasa que encontramos personas que aman más a su cachorrito que al vecino o no digo los negritos del África están necesitados porque están lejos, sino las personas concretas que están al lado nuestro. Entonces tratamos mejor a ellos que a los prójimos. No va. Y dice, y como oye de la boca de Dios, si me amas, apacientas mis ovejas. Esto le dice a Pedro. Es decir, ¿en qué le va a mostrar Pedro a Cristo que lo ama? Apacienta mis ovejas. Quien a uno de estos pequeños recibe, a mí me recibe. Quien hace obras de misericordia a uno de estos, a mí me las hace. Y tiene por señalada merced que tenga tan cerca de sí tan buen aparejo en que mostrar y ejercitar el amor que él tiene a Jesucristo. Pareciéndole el trabajo que por el prójimo pasa pequeño y los años breves. Y acá pone una cita, me parece que es Génesis 29:20, cuando Isaac trabajó no sé cuántos años porque quería casarse con Rebeca. Jacob. Dice, le fueron pequeños y breves los años, por la grandeza del amor que tenía. En el caso de la grandeza del amor de Cristo, tiene que ser lo mismo. Y trae a continuo en su corazón lo que el Señor tan estrechamente mandó cuando dijo, mi mandamiento es este, que os améis unos a otros como yo os amé. Y ahora hay otro elemento que se agrega, además de esto, amar como Cristo nos amó, y es esta consideración que me parece muy bien hecha. Y añadir a esto otra consideración con que habéis de mirar a los prójimos, y es que, aunque por una parte sea gran verdad que de los bienes que el Señor hace a uno, no busca ni quiere retorno, es decir, Dios, Jesucristo, no espera nada en pago, si Él es infinitamente rico, ¿qué es lo que va a esperar? Mas mirándolo por otra parte, ninguna cosa da de la cual no quiera algo, no para sí, porque es riquísimo, sin poder crecer en riqueza, y lo que da, lo da por puro amor, mas el retorno que quiere es para los prójimos, que tienen necesidad de ser estimados, amados y socorridos. Así como si un hombre, acá pone el ejemplo, hubiese prestado a otro mucho dinero y hecho muchas buenas obras en favor de esa persona, y le dijese, de todo esto que te he hecho, yo no tengo necesidad de paga, pero todo el derecho que tengo, lo cedo y lo traspaso a tal persona, que es necesitado o es mi pariente o criado, págale a él lo que a mí me debes. Hermosa frase. Págale a él lo que a mí me debes. Y con ello me doy por pagado. De esta manera, el cristiano encuentra con Dios y mire lo que él de él ha recibido, así en los trabajos y muerte de su Hijo,
como las misericordias particulares que ha tenido con nosotros, no castigándonos por nuestros pecados, no desechándonos por nuestras flaquezas, esperándonos para que hagamos penitencia, perdonándonos cuantas veces hemos pedido perdón, dándonos bienes en lugar de males, con innumerables beneficios que no se pueden contar. Y piense que este amoroso contrato de Dios con él le ha de ser un dechado y regla para el trato que uno tiene que tener con el prójimo. Y que el intento con que Dios ha obrado en él tantas mercedes es para darle a entender que aunque el prójimo no lo merezca por sí, ser sufrido, ni amado, ni remediado, quiere Dios que el bien que el otro por sí no merece, le sea concedido por lo que él debe a Dios. Entonces, acá agrega un elemento más de consideración. Aunque el otro no merezca, sí lo merece Dios, que tantas cosas ha hecho por nosotros. Dice así: el que mirando a ellos se hallaba no debe deber nada a nadie, y que el título con que el necesitado le pida remedio sea este: haced esto conmigo, pues así Dios lo ha hecho contigo. Y tema mucho el tal hombre, no sea cruel y desamorado con quien lo ha menester, porque Dios no lo sea para con él, quitándole los bienes que le había dado, castigándole como un desagradecido el perdón de los malos pasados. Como lo hizo aquel siervo, entonces aquí cita el texto del Evangelio del siervo cruel, Mateo 18:24, que habiendo recibido su señor perdón de 10.000 talentos, fue cruel para con su prójimo, el cancelándole porque le debía 100 maravedís, sin querer dar ni esperar. Y aquel señor que por haberle destruido su siervo hacienda de 10.000 talentos, no se le haberse enojado con él, antes usado misericordia, que pidiéndolo a su esclavo espera, le dio suelta y perdón de la deuda. Está ahora tan enojado con la crueldad que con su prójimo hizo, que reprendiéndole ásperamente le dice: te perdoné todo lo que me debías. ¿No debías tú tener misericordia de tu prójimo? Y con este enojo lo entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Y dice: no porque Dios castigue los pecados que una vez perdonó, sino castiga la ingratitud del perdonado, la cual es mayor cuando el perdón fue de más y mayores pecados. Y aunque es de creer que este tal siervo llamase a su señor, mas le respondería lo que está escrito: el que cierra su oído al clamor del pobre, dará voces, pero no será oído. Entended pues, doncella, esto se lo escribe San Juan de Ávila a una mujer, a una hija, que mirándoos a vos y mirando a Cristo, quien es, y los bienes que de su mano habéis recibido, es razón que se engendre en vuestro corazón una estima y amor con el prójimo, que ninguna cosa se aparte para quitarlo. Entonces, si responded que quizás la oyera si la causa de vuestro amor fuera el prójimo, mas pues es Cristo el cual recibe el bien que al prójimo se hace, y el perdón al prójimo dado como si a él mismo se diera. ¿Qué parte puede ser para estorbar, etcétera, etcétera? Bueno, y después dice: y esta estima del prójimo con que le honramos como a hijo de Dios adoptivo y como hermano de Jesucristo. Y este amor, que como a cosa tan suya le tenemos, es lo que San Pablo dice a los Filipenses 2:4. Tened humildad unos con otros,
no tengáis cuenta de vuestro interés, mas con lo que cumple a los otros. Y esto sentí de ejemplo de Jesucristo, que teniendo forma de Dios se humilló para tomar forma de siervo. Y esto también lo ejemplificó el Señor, lavando los pies a los discípulos. Bueno, ya con esto, a modo de conclusión, si alguno dijese, en la caridad andamos bien, no tenemos que hacer nada más, sea cualquiera el motivo que lo lleve a tal conclusión, no entendió ni a Dios, porque Dios es infinito, no se lo puede servir suficientemente, no se lo puede amar suficientemente, ni tampoco entendió la vida religiosa, porque la vida religiosa, los votos, se ordenan a crecer en la caridad, a la perfección de la caridad. Entonces, si uno vive los votos, pero no para crecer en la caridad, los votos están desordenados, son amores desordenados. No se trata de amor desordenado de objetos malos, sino de cosas buenas, obediencia, castidad, pobreza, devoción a la Virgen, cosas muy buenas, pero que hay que ordenarlas a crecer en el amor de Dios. Si no me equivoco, el lema "Mirad que soy yo" quiere recordarnos de modo breve y preciso que toda nuestra vida debe ser servicio a Cristo en nuestros hermanos. Subrayo esto que siempre hay límites para muchas cosas, pero si ponemos un límite al amor y el servicio, es que algo está fallando. O tenemos idea errada de Dios o idea errada de la vida religiosa. Por eso me parece que hay un trabajo que hacer. Vuelvo al principio. Entonces, son 3 los pasos de la virtud: alejarse del mal, obrar el bien, disponerse para lo mejor. A eso hay que atender. No lo, digamos, estaba preparando otra cosa, no llegué, pero era la idea de San Pablo: no importa dónde estemos, hay que correr. Es decir, puede ser que todavía esté combatiendo con ciertos defectos, miserias, etcétera, etcétera, no importa. O ya esté en el último grado de la... Hay que seguir, porque Dios es Dios y porque siempre se puede crecer en la caridad. Bien. Hay tiempo para preguntas, ¿no? Si alguno quiere aprovechar. Cuando, padre, usted decía que en hacer la caridad tenemos que ver al prójimo a Jesucristo, no solamente se necesita la virtud de la caridad, sino la virtud de la fe. Claro. A veces para ver al prójimo a Jesucristo. A veces el prójimo no es muy... No es mucho, ni nos ponen de cabello. Sí. Con la prueba de la fe y la esperanza que, bueno, a veces nosotros queremos, no sé si cambiarlos, chicos, a veces queremos aceptarnos, a veces la otra virtud de la esperanza, pero bueno, poder aceptar es que pero bueno,
Son varias Sí. virtudes, ¿no? Sí, son varias virtudes. Especialmente esa fe. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la fe también tiene un crecimiento que está en relación con el conocimiento de Dios. Entonces, el primer paso, por eso cuando Santo Tomás explica los efectos de la fe, dice que el primero es el temor de Dios. Entonces la persona empieza a tener miedo y por eso empieza a alejarse del mal y empezar a hacer el bien. Pero como empezando a tener miedo, empieza a descubrir que Dios es grande, que Dios es superior, pero que también es justo, entonces si es justo es bueno, entonces lo empieza a temer ya de otra manera. Y cuando crece en ese conocimiento de Dios por la fe, que entonces va a temer estar separado de Él, que es el temor filial. Y dice que la purificación del corazón se realiza, como dice San Juan de la Cruz, por la fe, que va purificando el alma, y se termina con la caridad. Es decir, sí, reafirmando eso, que las virtudes crecen simultáneamente como los dedos de la mano. Es decir, no se puede crecer en caridad sin crecer en humildad, en prudencia, en justicia, si no hay no existe un crecimiento deformado de las virtudes. Apuntaba a esto simplemente para mostrar no para desalentar, sino para mostrar que por más que hagamos muchísimas cosas de modo perfectísimo, todavía eso es poco. Porque es a Cristo al que uno tiene que buscar servir. Entonces, también requiere eso, sí, el trabajo de la fe, la esperanza, etc. Bueno, te agradecemos entonces. Perdón, ya vino. En cuanto un poco tiene relación con esto, algunos te hacen más fácil, otros te hacen complicado. De ver a Cristo, ¿cuál sería suficiente la virtud de intención de uno, de parte de uno, decir, bueno, si estoy siguiendo a Cristo, para mérito, para disponerse, para decir la gracia de Dios, porque la fe también es un don, es un regalo. No sé si. Sí, para enamorarse hay que descubrir el bien. Y para descubrirlo, al menos a Dios como bueno y Cristo como bueno, hay que obviamente crecer en la fe. Es decir, está bien la rectitud de intención, pero no basta. E incluso todas las virtudes necesitan siempre ser más y más purificadas. Y lo que purifica, bueno, eso es la enseñanza de Juan de la Cruz, ¿no? Que lo que purifica no son los sentimientos, no son las consolaciones, no son las revelaciones, no voy a crecer por eso, sino voy a crecer en cuanto la fe se hace más pura. Y la fe se hace más pura cuando concibo a Dios como es Dios, superior a todo lo que puedo pensar, etc. Entonces, se requiere un trabajo sobre eso, un trabajo espiritual. Así como uno, digamos, tengo que crecer en la paciencia, uno dice, bueno, está bien, hay que crecer en la paciencia, pero a veces más que en la paciencia hay que apuntar a que entendas bien la providencia de Dios. Santo Tomás ahí tiene un texto, dice, el que se enoja manifiesta que no acepta la voluntad de Dios. Fuertísimo, pero bueno. Pero entonces hay que crecer en eso.
Entonces, así como uno intenta crecer en una determinada virtud, están también estas virtudes teologales que hacen que uno vaya purificando incluso las virtudes humanas que decimos. Se necesita la intención, si el deseo, y hay que pedir, y los sacramentos y todo eso nos tiene que ayudar. Pero también tiene que haber un trabajo, digamos, ¿sí? Y un pedido a Dios de eso. Señor, que vea. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos entonces el resto de la